Hoy vamos a entrar nuevamente en la metafísica del vacío, que es la filosofía perfecta, y en un campo de ella que habla sobre cómo los seres interdimensionales, invisibles a los ojos, controlan a muchos humanos. Para ello vamos a conversar con Patrick Vargas, un experto en hipnosis interdimensional, sobre implantes, abducciones, estrategias de sometimiento y también cómo liberarse de ellas. Así que afirmen los cinturones, que comenzamos. Vamos a invitar a Patrick Vargas, naturópata y terapeuta integral, experto ciertamente en la hipnosis interdimensional o visión remota, para actualizarnos y para entrar de lleno en la sustancia de este archivo. ¿Cómo estás, Patrick? Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Patrick, entremos de lleno porque la visión es un poco la que hemos señalado. Hay un mundo físico, pero hay un mundo metafísico. Este va a ser nuestro segundo encuentro. Y te quiero llevar de plano a una problemática que es muy conocida por muchos durante mucho tiempo, que tiene que ver, en primer lugar, con las abducciones que se llaman. Muchos, a lo largo de la historia, sobre todo desde los últimos 50 años, se han hablado de abducciones, se han hablado de que durante esas abducciones se implantan diferentes objetos para el control de los humanos. Patrick, eso es lo que uno tiene registrado en el archivo. La pregunta que te quiero hacer para introducirnos al tema es, primero, ¿quiénes abducen? Segundo, ¿qué implantan? Y tercero, ¿cuál es la función de estos implantes? Ok. Bien, Cristian. Mira, es bastante impactante cuando ves que gran parte del porcentaje de las personas que consultan han sido abducidas. Claro, por un lado, la gran mayoría no se recuerda de ello, sin embargo, cuando hacemos la regresión, muchos de ellos han tenido estas abducciones, algunas más traumáticas, y queda cierto recuerdo al respecto. Y estas principalmente son originadas por reptiles, grises, draconianos, que son los que más vemos con ese tipo de acción para capturar el cuerpo físico o el cuerpo astral e implantarlos. ¿Ya? Existen otras entidades, pero no utilizan el mecanismo de abducción, como las larvas, entre otras. Y por lo tanto, el objetivo de la abducción principalmente es colocar implantes o actualizar los que ya la persona mantiene de esta línea de vida o de vidas anteriores, entendiendo, y como lo mencionamos la vez anterior, que somos un proyecto de estas entidades que nos estudian no porque nos desconozcan, de hecho ellos nos conocen más que nosotros mismos, pero ellos quieren replicar este gen luz. Y ese es el objetivo principal de las abducciones, actualizar el software, por llamarlo de una forma, y que tiene que ver con este mecanismo de implantación. Y los implantes justamente tienen diversas finalidades. Unos son rastreadores, otros son para monitorear a la persona, otros para bloquear su visión, para manifestar imágenes holográficas, generarle caos en su vida, para extraer energía sexual y un sinnúmero de más. Hay algunos que son implantes plasmáticos. ¿Es efectivo eso? Sí, correcto. Ellos como manejan mucha tecnología, existen esos implantes plasmáticos que no son físicos directamente desde el plano astral y pueden estar instalados tanto en el plano físico de la persona o en su campo energético. Una pregunta: ¿cuál es la función concreta de estos implantes? Mencionaste, pero en el fondo es el sometimiento de las personas.
Exacto, eso ya es de base. El objetivo es que el estudio o el proyecto que tienen estas entidades con nosotros les funciona mientras nos generen el caos en diversas áreas, amorosa, social, laboral, económica, salud, etcétera. Mientras estemos con esas influencias negativas y nuestra vida sea un caos, ellos por un lado se alimentan y por el otro nos estudian justamente o les facilita el estudio para intentar replicar ese gen luz. Esos son los dos objetivos de base principales, alimentarse y replicar nuestro gen luz. Replicar nuestro gen luz. Recordemos que al menos, según lo que uno al menos tiene como antecedentes, el hombre, tú decías, es 98% gen reptil y un 2% gen luz. Correcto. Eso es coherente, fíjate tú, con las tradiciones antiquísimas de formación del ser humano, donde en el fondo es muy poca la chispa divina que vivifica la materia. Y las formas humanas, las formas de los reptiles, vienen de la región de la materia pura, según las tradiciones. Ahora bien, para entrar más de lleno, vamos a revisar algunos registros de campo de algunos de tus pacientes, ciertamente, realizados durante y a partir de las hipnosis interdimensionales o visión remota. Antes de entrar en esta cosa, ¿puedes recordar muy brevemente la importancia de la hipnosis interdimensional o de la visión remota en esta exploración del mundo metafísico? Sí, claro. La importancia principal es que cuando te ingresas a la investigación a través de visión remota o hipnosis interdimensional, el objetivo es eliminar todos estos dispositivos o tecnología que utilizan estas entidades para generar complicaciones en el día a día, en la cotidianidad, en la salud o en el bienestar en general. Ellos encontramos siempre que están detrás de este caos y mediante este mecanismo o técnica podemos retirar toda esta tecnología, incluso los portales o dispositivos que hayan instalado tanto en la casa, incluso en las mascotas. Entremos de lleno con uno de los registros de campo que tenemos acá. Les recuerdo a los amigos que son dibujos realizados, muchos de ellos por los mismos pacientes a partir de las visiones. Así es, ¿no, verdad, Patrick? Correcto. Veamos, ¿qué dice este dibujo? Mira, ahí intentamos recrear justamente una persona con su aura con fisuras, con un aura colapsada justamente por toda esta intrusión de las entidades o situaciones que van generando una deficiencia en el flujo energético. La imagen que está intervenida, que se ven unos cables, unos tubos en las piernas, claro, están incorporando elementos para actualizar los dispositivos que están condicionando la conducta de la persona, la mentalidad, el pensamiento. Existen extractores de energía como los que se ven en la pierna, tipo tubos, ¿ya? Y esos extractores normalmente principales de la energía sexual. En el centro una mancha negra, en su interior se ven unas larvas. Incluso la persona puede tener una especie de incubadora dentro y estas larvas se alimentan de la energía manipulada y modificada por estos implantes desde el astral en la persona que está siendo afectada. Más abajo de esa mancha negra se ve una especie de placa en la zona sexual, como una especie de chip, que también es importante para ellos en la energía sexual. Más esto afecta a las mujeres que a los hombres, ¿ya? Porque en la mujer se encuentra la matriz, el origen de la vida, y eso es lo que le interesa a estas entidades, poder replicar el gen luz. Sobre la cabeza también vemos una especie de casco. El casco normalmente se utiliza para generar imágenes holográficas, generar caos en la visión de la persona, condicionar que solo entre lo negativo y esta persona tenga una actitud en particular asociada a esa baja frecuencia. Y de esta forma seguir acechándolo, atormentándolo y estudiándolo. Al costado derecho, impecable la persona. Su escudo áurico, su chispa divina que vemos en el centro cardíaco, también se expande. Cuando uno tiene un trabajo de forma consciente, en conexión, desde el sentir, desde el amor, incrementamos nuestra frecuencia de vibración, se expande nuestro campo áurico y mantenemos a raya estas entidades, o por lo menos se le dificulta poder ingresar como Pedro por su casa, como normalmente lo hacen. Les complicamos la vida para que ellos puedan hacer la instalación de su tecnología y dispositivos.
Una pregunta, cuando una persona llega a tu consulta y a partir de una hipnosis emana o se dibuja este dibujo de la izquierda, ya intervenido con implantes, ¿cómo llega la persona? ¿Cómo la recibes en términos de cómo está la persona cuando llega en estas condiciones? Muy buena pregunta. Existe una somatización directa, más aún cuando la persona está muy intervenida. Viene obviamente con dolencias, malestares, con achaques, con patologías que pueden ser tanto cotidianas dentro de la medicina tradicional como patologías que son curiosas, extrañas o sentenciadas por la propia medicina, ya que no encuentra explicación de por qué presenta tal o cual sintomatología. ¿Llegan descompuestas? Sí, algunas personas, como te digo, con ya efectos a nivel físico, con heridas, con daño irreparable, y han aplicado diversos protocolos médicos y aún así no sanan, no curan o no revierten la condición patológica. Y cuando sacamos los implantes de acá, vemos una mejoría, una evolución favorable en su salud, tanto física como a nivel mental. Tenemos este otro registro de campo, que habla un poquito más o menos de lo mismo. ¿Qué tenemos acá, Patrick? Mira, este se diferencia con el anterior. El anterior mostraba principalmente lo que es un ataque o una implantación tecnológica sobre la persona. Lo de acá ya es más biológico desde el astral, entidades biológicas directamente y energéticas que están haciendo ingreso al campo áurico o energético de la persona. Vemos a la izquierda estas especies de fantasmas que son entidades energéticas que pululan sobre ella. Vemos unas larvas también que se acercan más a su cuerpo físico, algunas manchas, y eso altera directamente o somatiza su cuerpo físico más pronto que tarde. El objetivo acá justamente es dañar su campo energético, alterar toda su dinámica cotidiana, generar baja vibración, alterar el pensamiento, depresión, angustia, dolor, y todo encausado principalmente en este dibujo por entidades energéticas. Una amiga nos lanza una pregunta muy interesante que quizás la podemos responder o al menos dar algunas respuestas. María Soto Calderón nos dice, ¿cómo proteger mi aura? Patrick. Bien, existen diversos métodos cotidianos que podemos usar de forma diaria. El baño con el ducharnos y arrojarnos agua con sal es uno de ellos, muy fácil de realizar, más aún si la intencionamos. Y la intención no solamente tiene que ver con el decreto, lo que podamos verbalizar, sino también con la conexión desde el sentir. O sea, una cosa es visualizar que este líquido, este agua con sal que estoy tirando, este elemento, recorre mi cuerpo, pero si cierro mi ojo, visualizo que se expande mi energía, mi aura, y a eso le agrego la emoción de que en realidad sí está sucediendo, lo siento y es así, ese conjunto de estímulos crean efectos en el astral. Y las entidades obviamente tienen que alejarse. Les molesta la sal, les molesta la luz intencional, les molesta cuando sentimos amor detrás de esa luz intencional. Miguel, yo también quiero decir que muchas veces los talismanes y piedras energéticas sirven. Por ejemplo, mira, querido, yo aquí tengo mis talismanes. Estos son talismanes por mi arquetipo. El cristal de doble terminación en mi mano derecha, la bola mágica en mi mano izquierda. Con mis talismanes es imposible que estos seres se acerquen. Con mis piedras energéticas también. Pero cuando no ando con ella o en el sueño, suelen atacar ciertamente. Y uno ha recibido más de alguna vez estos fenómenos que se relacionan con la parálisis del sueño. Patrick, tenemos entonces esta situación, ¿ya? ¿Hay solución en todos los casos o eventualmente llegan personas tan parasitadas o con implantes que es muy difícil tratarlas? Pregunta para ti.
Llegan de todos los casos, ¿no? ¿Ya? Lo bueno es que en su mayoría sí llegamos a buen puerto, hay solución justamente para sus complicaciones de salud, física, emocional, etc. Sin embargo, hay personas que tienen un contrato tan intenso de vidas anteriores, porque fueron, qué sé yo, brujos, chamanes, hicieron sacrificios, entonces su conducta en vidas anteriores no fue la mejor. Además que en su subconsciente y en el engrama mental, es decir, el programa que generaron estas entidades, que se fue repitiendo vida tras vida, le es muy difícil a la persona quitarse el concepto de que existe la luz, de que existe el amor. Entonces, estando en sesión, se aferra mucho a esas creencias que venía practicando hace muchas vidas, por lo tanto, le es difícil cortar el lazo, cortar el contrato o eliminar las entidades jerárquicas. Nos ha sucedido muchas veces donde decimos, perfecto, nos da la autorización para eliminarla, y la persona se queda pensando, porque también se dan los compromisos, las lealtades con estas entidades, porque las entidades arcónticas son los reyes del engaño y en ocasiones, o en muchas ocasiones, van a buscar estrategias para que tú firmes el contrato, como por ejemplo te puede hablar, a muchas personas les sucede, no es que me habló y evitó que tuviese un accidente, me habló y evité que me pasara tal cosa negativa. Entonces se va creando una especie de lealtad. Ah, esto que me habla me protege. Y no es así. Claro, siente que te da un beneficio, pero te quita 10. Entonces te va complicando la vida con estas estrategias que tienen montones. Tienen montones de estrategias de sometimiento. Así Tú es. me lo mencionaste, pactos, contratos de vidas anteriores. Correcto. Otra pregunta en este sentido, si una persona no tiene ningún pacto, ¿puede invocarlos erróneamente? Sí, cuando uno ingresa a esta Matrix, a esta granja humana, está expuesto a un sistema que ya te va lavando, condicionando tus ideologías, tu forma de ver la vida, para que, por ejemplo, si necesitas alguna ayuda celestial, metafísica, fuera de ti, comiences a invocar a figuras arquetípicas, a buscar las clásicas figuras de santos, arcángeles, maestros, gurú, más de la New Age, llamémosle Ashtar Sheran, la Confederación Galáctica, etc. Entonces la persona que cuando llega a consulta tiene esas creencias, más aún tiene su casa llena de estas figuritas, está abriendo portales, está tomando contratos, y la persona estando en sesión, estando en trance, la llevamos para que vea a su maestro, a su gurú, a su guía, etc. Y ahí se da cuenta quién realmente es la misma entidad que proyecta esta imagen holográfica de mostrarse como un ser interdimensional o extraterrestre que viene en unas naves, en una confederación a ayudarnos, y se muestra bonito, rubio, nórdico, y cuando le sacamos la careta, la imagen holográfica, está el reptil, está el gris, está el dragón atrás, generándole caos en su vida. ¿Qué tenemos acá en este registro de campo, Patrick, para que... Mira, hablando de los reptiles, si te fijas arriba hay dos reptiles que estaban a cargo, que son básicamente como generales, que están a cargo de este grupo de grises, entendiendo que los grises, que son muy conocidos, básicamente son como los obreros, están en el campo ejecutando, cambiando los dispositivos, actualizando los software de las personas. Entonces está este grupo de grises que tenían implantados muchos chips y dispositivos dentro de la persona. La persona, claro, describe en el momento de retirarles los implantes cómo, al darle la orden a los grises, cómo extraen estos dispositivos y los ve salir de la boca. Y él los dibuja y los plasma de esa forma. Y los vio así. Nos preguntan por acá, más que una pregunta, entonces somos prisioneros de ellos, ya que están instalados en el sistema. Una buena observación. Sí, de cierta forma sí. Nosotros por diversas razones decidimos entrar a esta cárcel holográfica por diversas razones. La más común es por tener la experiencia a través de los sentidos, a través de la fisicalidad. Sin embargo, nos colocan un traje biológico y nos van manipulando en este proyecto donde ellos saben cuándo nacimos y cuándo morimos. Lo importante es que en el trayecto descubramos las reglas del juego para saber jugarlo, que la Matrix sea víctima de nosotros
Y cuando salgamos del juego, al descarnar, no aparezcan nuevamente estas entidades mostrándonos el túnel o saliendo con creencias que normalmente uno lo toma como el karma o como que tiene que retornar porque quedaron cosas pendientes, parte del engaño. Y cuando salgamos del juego, tener las instrucciones claras para poder dar el siguiente paso y de forma consciente ir donde corresponde, ¿ya? Hay muchas personas que describen este tema de que apareció la figura, qué sé yo, de un santo al otro lado cuando descarnó y le dice, mira, dejaste cosas pendientes y tu familia, y te busca por la culpa, por las emociones que más te afecten, porque tienen todo tu historial. Y tú, claro, y si sales con creencia religiosa, ya, mejor aún, ya, sí, quiero volver, y firma el contrato y de vuelta a la cárcel. Es parte de los engaños. Uno tiene que mencionarle a todos los amigos que están conectados que en el fondo estamos en una guerra cósmica, en una guerra astral desde el principio del universo y que bueno, tiene su escenario aquí en la Tierra también y que la lucha fundamental es por el alma humana, por el ingrediente, por ese gen luz, como tú lo llamas, Patrick. Correcto. Eso es lo principal dentro de esta lucha cósmica, que el alma o que el ingrediente espiritual de la fuente original que vivifica la materia sea de una u otra forma sometido a la materia, al fin y al cabo, a través de estas entidades. Por lo tanto, me hacen una pregunta acá que la vamos a poner también. Nicolás Arancibia, otro amigo de nuestro canal, nos pregunta: ¿cómo discernir y saber realmente quiénes son? Fíjate tú, Patrick, que hay muchas personas que incluso dicen haber visto a Jesús. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a quién habrá visto? Y sobre todo cuando las lecturas señalan que el adversario es el principal imitador, pues. Entonces, pregunta atingente. Tal cual. Primero, no podemos negar que existieron varios maestros que vinieron a apoyarnos en el proceso evolutivo, de conectar con nosotros, con la fuente. De ahí, al pasar del tiempo que se haya tergiversado la información, tiene que ver con intereses de estas mismas entidades y cómo manejan las cúpulas de poder hacia abajo. Ya desde antes los textos gnósticos hablaban del demiurgo, y justamente este falso dios y sus secuaces, obviamente, cómo tienen o aplican las estrategias de control en este plano, entre otros textos. Para discernir, lo primero, por mucho que te aparezca una figura de un santo, de un dios, de un gurú, ¿ya?, que es válido en el concepto colectivo que manejamos, la idea es primero conectar con tu luz, con tu esencia. Ellos temen esta luz, temen de esta, si bien las estudian, quieren replicarla por lo mismo, porque tiene mucho poder, pero ellos, cuando conectamos con esa chispa divina, ellos nos temen. Y cuando conectas con esa luz y intencionas de que tiras fuego en tu entorno y quemas todo lo que está quizás dentro de tu habitación, porque ahí te fueron a visitar, si esta entidad no vibra en alta frecuencia, se quema, se elimina, se desparticulariza. No puede existir con una alta frecuencia, ellos son muy densos. Y es una forma por lo menos de filtrar si lo que está ahí realmente es un maestro, es, qué sé yo, un santo, entre comillas. De esa forma podemos hacerlo. Y si tomamos conciencia en los sueños, que ahí sí pasan muchas cosas, porque estamos expuestos en el astral, también si practicamos podemos tener esa facultad de eliminar lo que nos esté causando algún temor o alguna alteración en el proceso del sueño. Patrick, tenemos este otro registro de campo dentro del marco de estos implantes, sometimientos. Una persona que llega con esta imagen, ¿está totalmente controlada según tu visión? ¿O tiene bueno, espacios de libertad? Buena pregunta, no. Estaba bastante limitada en su cotidianidad. Estaba bastante limitada en sus acciones. De hecho, ella somatizaba en el plano físico que le costaba respirar. Tenía poca saturación de oxígeno incluso. Ya tenía unas complicaciones respiratorias importantes. Y así como mostramos estos extractores de energía como si fuesen unos tubos insertados en las piernas, aquí tenemos unos cables que son sondas principalmente, que lo que hacen es introducir una sangre modificada a la persona. Ella estaba muy enferma,
con una visión borrosa, se ve una especie de antifaz ahí, con alteraciones a nivel tiroideo, con una placa, un dispositivo que tiene en la zona cervical, y estos, una especie de correas en los puños, en las muñecas, que le estaba generando alto dolor en esa zona, en esa articulación. Una pregunta a esta persona, en este caso particular, ¿cuánto tardó tu tratamiento? ¿Puede ser rápido o requiere mucho trabajo? No hay un tiempo específico, sin embargo, el cambio, la persona lo nota en un corto plazo, va notando una modificación en su salud, en sus malestares o en sus achaques. Ahora, que esto avance mucho más rápido tiene que ver con que la persona haga su trabajo. Si ya viene con una teoría respecto a que no somos solamente este plano físico, este cuerpo físico, sino existen cosas más allá, hay un trabajo de autoconocimiento, de conexión espiritual, se facilita mucho más, porque hay una teoría que ahora va a fluir, porque no están estas entidades impidiéndole que conecte con lo que él siente y le resuena como conexión con su amor, con su luz. Por otro lado están las personas que en realidad, claro, intentan hacer esta regresión, la hacen, pero no tienen muchos conceptos sobre la espiritualidad, sobre el amor y sobre lo poderoso que somos en luz. Entonces se limita un poco más el avance para que pueda recuperar su salud, tenga bienestar. Y las entidades otras van a estar atentos porque la persona liberó esos implantes, otros grupos van a intentar activarlos porque utilizan las mismas estrategias, y depende de la persona que los mantenga a raya, que los mantenga alejados, que no se acerquen porque su campo o se expandió de forma consciente o nuevamente se fisura porque no es consciente de los procesos o de lo que implica una liberación de este tipo. Aquí Nacho, otro amigo de nuestro programa, pregunta lo siguiente, otra pregunta interesante dirigida especialmente a ti. ¿Cómo darse cuenta de que en el entorno está presente un ser parasitado? Tú los puedes, muchas veces hay maestros, terapeutas, naturópatas, etcétera, que simplemente con el hecho de ver a una persona uno puede observar si está parasitada o está con mala vibra, por último. Buena pregunta, ¿qué piensas sobre eso? Sí, hay algunas evidencias que son más claras. Por ejemplo, si una persona tiene un olor, un aroma muy fuerte, hediondo directamente también, puede ser más allá, eso ya acusa algo. Y normalmente esas personas están muy parasitadas, están estas entidades haciendo un festín con él, se la están vampirizando de pies a cabeza. Otra situación es cuando tú entras a un lugar y sientes mucho frío, ¿ya? E incluso gente me describe, oye, enciendo la calefacción y aún así el lugar se siente frío. Otros casos de personas que tienen una vida saludable, toman suplementos, hacen deporte, se acuestan temprano y se despiertan cansados. Entonces no se explican cómo, con tantos hábitos saludables, su energía no está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces existe una intervención que es mucho más directa y que se puede evidenciar, dejando de lado obviamente la percepción que ciertas personas más sensibles puedan tener. Aquí solamente menciono lo que uno ya en lo cotidiano puede comenzar a poner a prueba. Lo mismo también cuando una mascota, especialmente los gatos, se quedan pegados hacia un lado mirando y no hay nada ahí, pero se quedan pegados mirando, también acusa, o hay un portal o hay una entidad que ingresa por ese lado. Tenemos aquí otro registro de campo que vale la pena observarlo. ¿Qué es este? Donde sale ahí al menos el dibujo implante en el páncreas, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué pasa en este caso? Ahí habían efectos biológicos, había una baja secreción de insulina, había otro implante a nivel prostático, ya estaba generando una inflamación de esa glándula y alteraciones en los ojos y en los sentidos. Eso provocaba que la persona solamente diera paso a las situaciones negativas, creando esto una actitud hostil hacia su familia, hacia el entorno, y eso obviamente bajaba la frecuencia de la familia. En el fondo se ve un sofá, y el sofá, estas entidades también tienen la particularidad de utilizar elementos que tenemos en casa como dispositivo. Entonces esta persona cada vez que se sentaba en el sofá era un extractor de energía. Entonces en vez de descansar, una vez que él se ponía de pie y sentía un bajón energético, no tenía fuerzas de nada, tenía una baja frecuencia muy evidente.
Y este sofá era el que le absorbía su energía. Mira, uno tiene que ir complementando este encuentro con Patrick Vargas de BioSer, les recuerdo a todos, sobre esta situación. Mira, estos entidades arcónticas se alimentan sobre todo de emociones negativas, ¿ya? Eso es, así se ha sabido, tú mismo lo has sostenido más de alguna vez. Entonces nosotros vivimos, Patrick, si uno se da cuenta, claro, uno puede estar más o menos tranquilo ahí en tu despacho. Yo aquí no sé si tan tranquilo con estos seres aquí, pero bueno. Pero cuando uno ve el mundo, ve mucha tranquilidad en muchas partes, pero también hay muchos, por ejemplo, accidentes. Hay enfermedades que están a la hora del día. Hoy día los cánceres turbo, los accidentes, los ictus, los ACV, accidentes cerebrovasculares. Pero también si uno se da cuenta, y hoy día con las redes sociales, dentro de esta globalización también de muchas comunicaciones, observamos peleas, disturbios por todos lados. Pelean tres personas que van en la calle, en el auto que le sacó la mano y prácticamente se matan por eso. Guerras, ¿qué decir lo que estamos viendo en las guerras? Ira, mucha ira, rabia por todas partes, conflictos, irrupción y masificación del miedo a través de las noticias, mal humor también. Bueno, la pregunta es, ¿estamos en un mundo mayoritariamente controlado por estas entidades? Les pertenece a ellos. Nosotros estamos en este escenario, en esta granja humana, como decía Salvador Freixedo, y les pertenece. Estamos en su terreno, estamos de visita acá. Por lo tanto, van a aplicar todas las estrategias justamente para que la humanidad, la sociedad se manifieste como tú bien lo describes, con peleas, con disgusto, con malos ratos, con enfermedades, con emociones negativas, y nos llevan de ahí y utilizan incluso las tecnologías para seguir condicionando la conducta de la persona. Cuando en sesión, en ocasiones nos toca chequear, por ejemplo, o hablar con las entidades, eso también es impactante. Ellos dicen y se ríen y se burlan, el ser humano es tonto. Ellos nos llaman a nosotros contenedores, ojo, contenedores porque, claro, nos colocan un montón de cosas, nos sacan, eso somos nosotros para ellos, un simple reservorio. Y ellos dicen que utilizan la tecnología, las pantallas móviles, los televisores, que si bien físicamente se diseñaron para emitir una onda de frecuencia en particular que ya te atonta, como si tú estuvieses hipnotizando, pero además lo utilizan o lo complementan para colocarte imágenes o una frecuencia específica para alterar tu subconsciente, para alterar tu realidad. Patrick, tenemos este otro registro de campo. Uh-huh. Ahí en la cintura aparece, ¿qué vemos acá? Cuéntanos tú. Claro, ahí en la zona sexual directamente es una placa que está extrayendo la energía sexual y experimentos que hacen con esta persona en la zona de los ovarios, ya por replicar el gen luz, como te mencionaba. Y a la vez interactúa con otras glándulas, que es la tiroide, la hipófisis y pineal, generando un caos importante en la percepción de la realidad de esta persona. Hay un cable que desciende por el brazo derecho también, que generaba mucho dolor. Y se ve una especie de aura errático, que la persona lo ve como una especie de nebulosa, oscuro, muy comprimido y pegado a su cuerpo, que es lo que también como efecto provocaban estos dispositivos. Mira, tenemos una pregunta muy interesante porque de un amigo que se llama aquí, Rodrigo Donaire uh-huh. Gárate, y nos pregunta lo siguiente: ¿las pantallas abren portales? Te lo pregunto. Mira, hay muchas personas que prefieren, por ejemplo, simplemente apagar el televisor cuando hay una película, por ejemplo, de estas medias de miedo, de terror, etcétera, y dicen, no dejemos que nada entre. Es una buena pregunta al fin y al cabo.
¿Qué piensas tú? Muy buena pregunta. Y felicito a las personas que no se exponen a ver películas que generen miedo, terror, porque el objetivo es bajar la frecuencia. Por mucha ficción que sea, baja la frecuencia. Y muchas personas lo sienten y lo perciben de esa forma. Las pantallas, claro, no todas, todo va a depender de la frecuencia que esté en la casa y los implantes que tenga la persona o la intervención que tenga ese grupo familiar. Pero sí también son utilizados para abrir portales o como extractores de energía. De hecho, las personas pueden hacer la prueba de un día o un par de horas dejar el teléfono móvil, que siempre está pegado con nosotros en el bolsillo, en alguna zona, en la cartera, en la mujer, y eso está dentro de nuestro campo energético y nos altera nuestra frecuencia. Si hacemos el ejercicio de dejar el celular, el móvil, lejos de nosotros, si podemos hacerlo durante un día, se van a dar cuenta que la energía no bajó. Es decir, físicamente vamos a tener como mejor carácter, vamos a andar de buen humor, vamos a andar con una energía más regulada y no cansado. Y eso se nota, es un ejercicio súper básico y lo pueden hacer, se van a dar cuenta cómo afecta andar con el móvil cerca del cuerpo. Fíjate tú que sí, pues las pantallas abren portales y los espejos también. ¿Qué piensas aquí? Nacho hizo, pero atingente, y los espejos. Si me preguntas qué es favorito para ellos, qué es lo mejor, utilizan los espejos. Y aquí también cuando le aprovechamos de decirle a las personas que no tengan espejos en sus habitaciones, ¿ya? Eso sí es un portal muy, muy bueno para ellos. Entonces hay personas que incluso describen, me han llegado dibujos, no sé si te los envié, donde dibujan cuando ellos van al baño, se están lavando los dientes, qué sé yo, se están peinando y ven caras que aparecen, sombras, figuras, y se da, eso sucede. Le es más fácil ingresar a través de un espejo, utilizándolo como portal, que crear otro nuevo en alguna otra zona de la casa. Otra pregunta, aprovecho porque J nos pregunta, ¿la meditación puede abrir esos portales? Tú mencionaste algo la semana pasada sobre eso, pero es bueno un poquito aclararlo porque la meditación a veces mal utilizada puede generar problemas y abrir portales al fin y al cabo. Correcto. La meditación es una muy buena herramienta, recomendable 100%. El tema es que cuando desconocemos la capacidad que tiene la mente cuando la dejamos en modo avión, cómo nos conectamos con planos más sutiles. Y es eso cuando nos arriesgamos y nos exponemos a estas entidades que andan en esos planos. Si la persona ya tiene un trabajo importante con el autoconocimiento, con el manejo de su propia energía, con la conexión con su amor, su meditación va a ser maravillosa, la va a nutrir, va a expandir su energía. Pero si está recién partiendo, desconoce mucho el tema, más aún le toca a un instructor que le dice, oye, visualiza esto, haz esta postura, este mantra, tienden a ser técnicas manipuladas originalmente por estas entidades para que tú te expongas a ver o a ser sometido por estas entidades. La semana pasada, como tú mencionas, mostramos un ojo reptil que muchas personas cuando comienzan a meditar comienzan a ver. Pueden ver uno, pueden ver un conjunto de ojos. El que mostramos estaba dentro de una nube. Y la persona cada vez que había un grupo de personas que al meditar lo veían y otras personas que cuando se iban a dormir y apenas cerraban sus ojos, también le aparecía este ojo. Una amiga que llegó un poquito tarde, parece, pregunta, bueno, ¿qué buscan estos seres de nosotros y por qué están aquí? Lo que buscan es nuestra energía, nuestra chispa divina, nuestro gen luz. ¿Y por qué están aquí? Bueno, porque de una u otra forma controlan este mundo y este universo material en gran medida. Patrick, ¿qué tenemos acá? Bien, ahí tenemos, mira, diversos elementos utilizados por una entidad gris, que la vemos ahí muy definida. Esta es más delgada, de hecho se le ven las costillas, ¿ya? Bien estilizada, pequeño. Y este gris tenía un implante en la pierna de la persona, ¿ya? Se ve una estructura tipo chip, placa madre al costado, y esa es la que provocaba un dolor intenso en la pierna de la persona que estaba consultando. Cuando realizamos la investigación, descubrimos obviamente la nave nodriza, donde esta entidad junto a otros secuaces se colocaban en zonas específicas dentro del holograma Tierra para acechar a esta familia. La nave está dibujada arriba y la persona la vio de esa forma. Y en la parte baja del dibujo
es una especie de corral, de cuna, donde están estos tubos que son extractores de energía. Dentro de este corral está el aspecto luz atrapado. El nombre del aspecto luz de esa persona es Danelis, que estaba intervenida, y ese aspecto luz tiene directa relación con la conexión que tiene que hacer el ser humano con su humano luz o chispa divina. ¿Cómo te puedes sacar un implante? Mira, siempre en el trabajo nos apoyamos con la luz directamente. Nosotros, obviamente, estamos todos con nuestro humano luz en fusión y en conexión con esa chispa divina, y es un trabajo diario, ¿ya? Y existen protocolos donde también nos acompañan seres luz, que por consentimiento o petición de forma consciente, ellos acceden a apoyarnos en el proceso de eliminación de implantes, de portales, de entidades que estén sometiendo a la persona. Patrick, hay muchas personas que tienen síntomas y uno los tiene que decir. Aquellos síntomas, hay algunos, por ejemplo, como la parálisis del sueño, ya muy recurrente, pero también hay personas que tienen muchas pesadillas, que ven sombras, o que incluso pueden proyectar ellos mismos sombras, que a veces se les apagan las luces, personas que escuchan voces o de alguna forma que sienten persecuciones. ¿Son estos síntomas de la parasitación de estos seres astrales? Altas probabilidades de eventos generados por estas entidades, sí o sí. La imagen que está ahí es muy descriptiva. Muchas personas que llegan a consulta y describen, oye, no me pude mover, tuve esta famosa parálisis, pero además algo negro, oscuro, tipo mono o lobo, estaba sobre mi pecho, me lo comprimía, no podía respirar, quería escapar, no podía. Y esa pintura que tú muestras ahí refleja, en México le dicen, se te subió el muerto, por ejemplo. Eso es parte de el escuchar voces, lo que mencionábamos delante, los seres luz o los seres de alta frecuencia y vibración jamás hablan en la mente. Muchas personas describen que les hablan en la mente, por muchas cosas lindas que le digan. No, los seres luz se sienten desde acá, desde el centro cardíaco. No olvidemos que la mente es el gran dispositivo que manejan estas entidades. Así lo manifestó muchas veces Juan Matus en los textos de Carlos Castañeda. Por lo tanto, ellos tienen muchas estrategias. El que la persona vea en su habitación esta sombra, humanoides. Hay personas que tienen mayor percepción y las pueden describir. Incluso dicen, oye, vi la entidad y me estaba mirando fijamente y me sometía, no podía moverme. Y es así. Si el ataque puede ser más descarado, claro, y también es una estrategia. En el fondo es generar más temor en la persona, y esa energía, ese manjar que ellos buscan, se hace más exquisito, es mucho mejor, es más sabroso. Como por ejemplo también otra estrategia tiene que ver con lugares de adoración, de culto, de sectas, qué sé yo, donde a través de la culpa también te manipulan. Y hay una energía generada por culpa, el amor por culpa, por ejemplo, que tiene otro sabor exquisito para ellos. Por eso hay mucha manipulación desde ese lado. Qué tremendo el amor por culpa. Uno tiene que tener muy claro que nadie es inmune desde el momento en que estamos encarnados, al fin y al cabo, dentro de este plano. Es un plano, vuelvo a insistir, donde tenemos un 2% de ingrediente luz, de gen luz, de alma espiritual, que vivifica la materia, pero somos también mucha materia, y ahí está el conflicto astral desde el principio del mismo universo. Patrick, hemos llegado un poquito, se nos fue muy rápido la hora, pero tenemos un comentario muy interesante que lo voy a poner acá y que lo podríamos abordar a futuro, ¿te parece? Mira lo que quiere saber María Auxiliadora Oliva López, otra amiga de nuestro canal. Quiero saber si una persona tiene múltiples enfermedades por brujería. ¿Y qué le dijeron que aparte de la brujería es cosa de vidas pasadas? ¿Será que ha sido parasitada de vidas pasadas? Es decir, ¿podríamos abordar el ingrediente de los pactos
de los amarres. ¿Qué rol juegan, antes de terminar, qué rol juegan estos pactos o esta brujería dentro de este escenario, Patrick? Buena pregunta. Cuando uno maneja o toma el servicio de una brujería, no solamente la persona que lo contrata, acá en este plano físico, va donde el chamán, el brujo, el hechicero. Cuando toma ese contrato, ese servicio, no solamente se ve afectada a la persona a quien le dirige ese daño, sino también quién lo toma, a quien toma el servicio. Y esto puede ser tanto de esta línea de vida actual como de línea de vidas anteriores, y dependiendo el tipo de trabajo o daño, es cuánto le va a afectar en el plano físico, cuánto lo va a acompañar en sus diversas vidas, y si este también puede traspasar a sus generaciones, entendiendo que detrás de ellos están las mismas entidades que manejaron al chamán, hablando del chamán negativo, al brujo, al hechicero, porque están manejados por estas mismas entidades. Entonces eso puede acompañarlo de vidas anteriores, puede ser un trabajo de vida actual, pero para evidenciarlo existen síntomas físicos que salen de los clásicos achaques cotidianos o de la típica patología que puede verse obviamente en un centro médico. Cuando es extraño todo lo que le sucede a la persona, ahí hay que pensar en qué es lo que sucede desde otros planos. Entonces podemos abordar después, próximo encuentro, estos pactos, esta brujería, y también un poco ingresar en todo lo que son las jerarquías. Sería muy interesante eso, Patrick, pero antes de terminar, hoy día vemos muchos líderes mundiales que están volviéndose locos de alguna forma, promoviendo la guerra. La guerra es el infierno en la tierra en gran medida. Entonces, ¿qué tipo de jerarquías o seres deben estar controlando a estos hombres tan despiadados? ¿Qué piensas tú sobre eso? Me ha tocado en algunas sesiones poder llegar hasta el quien administra cierto país, ¿ya? Algún mandatario, gente de poder. Y sin duda, para quienes ya han investigado por medios independientes y situaciones que se han dado a nivel global, existe una élite corrupta, globalista y satánica, si queremos darle un apellido adicional. Y todos esos rituales que realizan están orquestados porque son ofrendas a estas entidades que la están manejando. Hay que entender que esto no es algo que ocurra ahora, esto viene de Babilonia y de más atrás, este culto, estos sacrificios y estas puestas en escenas para generar caos, estos líderes que se ven locos, que le importa un comino si tienen que matar, si tienen que invadir, si tienen que, por sangre, ganar más poder, están manejados por estas entidades. Y eso es lo que en este momento estamos sacando a flote con la información que estamos entregando para dar una visión más integral desde dónde se maneja toda esta cárcel holográfica. Vaya, vaya. Entonces, quedamos pendientes con esa conversación para entrar un poco con las jerarquías que controlan a estos líderes mundiales. ¿Te parece, Patrick? Perfecto. Te doy lo que estimas conveniente para despedirte de todos los amigos que ya te mandan muchos saludos. Sí, estuve leyendo sus comentarios y de verdad muy agradecido también por cómo recepcionaron la información. Y también, claro, nos sabotearon el audio, ¿ya? Ojo, que ha pasado en otras entrevistas, no siempre sucede, y como te comentaba Cristian, este es el quinto micrófono y no es un tema técnico, ya existen esas instrucciones por la información que estamos dando, que es importante, y también dejarlos invitados a la plataforma de YouTube, Patrick Vargas Hipnosis, donde tienen la evidencia de las intervenciones que realizamos en sesión de hipnosis interdimensional, visión remota. Y en Instagram también, para que conozcan nuestro centro, Bioser Salud Integral. Le envío un abrazo a cada uno de ellos, envíenos sus preguntas, yo encantado de poder orientarlos, por lo menos desde mi experiencia, sin imponer nada, y no se casen con nadie. Y también en bioser.cl. Querido Patrick, hasta el próximo encuentro. Perfecto, un abrazo. Saludos a todos. Abrazo. Amigos y amigas, llegamos hasta aquí. Sean fuertes.
Ocupen ciertamente para la protección, si tienen sus talismanes, los talismanes de cada uno de sus arquetipos, los protegen, las piedras buenas energéticas, y además, como siempre, sean la mejor versión de ustedes mismos y que no cesen su búsqueda el que busca. Los enigmas son las más grandes aventuras del conocimiento humano, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. En la escuela de los 8 enigmas, viajamos hacia la gran pirámide de Egipto, conocemos el origen de la humanidad y también, entre otras cosas, el origen de nuestro universo en el gran mito del huevo cósmico. Para desentrañar estos grandes enigmas, la clave es ampliar nuestra visión del universo. Te invito a conocer los 8 grandes enigmas en nuestra academia virtual.